Hola nuevamente. Hoy vamos a revisar, vamos a seguir en este caso con lo que son la reparación o la revisión de electrodomésticos. Vamos a hacer un pequeño repaso aquí con respecto a los electrodomésticos. Seguimos trabajando con lo que son electrodomésticos resistivos. Siempre me gusta recordarles esta situación porque en base a esto pues van a hacer obviamente las revisiones. El problema en las clavijas y en el conductor generalmente podemos encontrar un 60%. En los dispositivos de control, en este caso estamos hablando de termostatos, podemos encontrar un 30% de fallas. Y obviamente en el dispositivo propiamente que produce calefacción o calor podemos encontrar un 10% de fallas. Entonces vamos a revisar uno de los elementos más comunes en nuestros hogares, como ser lo que es una estufa. En este caso es una estufa de dos hornillas y que tienen son independientes una de la otra. Entonces primero siempre les recomiendo que se haga la prueba, en este caso conectándolo a la red, para verificar que realmente está mal. En este caso esta es una estufa que ya está en desuso. Generalmente creo que se le ha usado tal vez una o dos veces. Y a simple vista podremos hacer una evaluación. La estufa está bien, está en muy buenas condiciones. Pero igual siempre la traigo aquí para que podamos hacer la revisión. Entonces siempre es importante, una vez que nosotros hemos hecho la prueba, conectando la red, que podamos hacer una inspección visual. Entonces vamos a comenzar con la inspección visual. Podemos ver aquí el cable tiene una forma inadecuada en primera instancia. Entonces esta estufa, como ha tenido poco uso, entonces podríamos decir que la estufa por tal razón que ha tenido poco uso no ha presentado falla aún. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción antes de que termine de enredar esto. Aquí termino. Esto aquí. Ahora sí. Entonces fíjense, tengo lo que es un cable de cordón tipo duplex, tipo cordón, muy conocido. Vamos a verificar el calibre de este conductor. Si no me equivoco, este conductor es calibre 12. Entonces, como es calibre 12, podría soportar, tiene ciertas características de ampacidad, que en este caso me permiten. Ahora, pero esto es totalmente inadecuado. Esto definitivamente no se puede permitir en lo que es una instalación de este tipo. ¿Por qué? Porque este tipo de aparato tiene una alta exigencia de corriente. Y al tener una alta exigencia de corriente, entonces este tipo de adecuaciones se vuelve lesivas para la vida propiamente del conductor y también propiamente para la estufa. Aparte también, este tipo de enchufe no es adecuado para el consumo energético que tiene esta estufa. Generalmente los enchufes para este tipo de estufas la gente casi no los considera o no le da la importancia debida, pero este tipo de enchufes tienen que manejar corrientes de entre 15 y 20 amperios. Por tanto, también el toma corriente, donde vamos a conectar nuestra estufa, también tiene que tener esos requerimientos de corriente de 20 a 25 amperios, por las altas exigencias que tienen estas estufas. De lo contrario, seguramente se le va a recalentar tanto el enchufe y también se le va a recalentar el toma corriente. Es muy común, eso es muy común, eso siempre pasa, ya que generalmente quienes diseñan las instalaciones eléctricas no tienen esas consideraciones y también el usuario muchas veces descuida esa situación. Ahora vamos a hacer una inspección. Ya vimos el cable de su situación. En este caso aquí podemos ver las hornillas. En este caso se pueden desmantelar. Vamos a hacer la revisión después. Y en este caso aquí tenemos los termostatos. Entonces vamos a hacer una revisión rápida. En este caso vamos a utilizar siempre el medidor de continuidad. Ya lo tengo conectado. Fíjense acá. Entonces vamos a hacer siempre la revisión que hacemos desde la clavija. En este caso esto no debe provocarnos debe mostrarnos en este caso la funcionalidad de nuestro aparato y comprobar
si está en buen estado o no está en buen estado. Vamos a probar una hornilla. Ahí está. Está en la función más alta. En este caso mi estufa estaría funcionando a la posición más alta. Voy a ir bajando. Si se fijan, hay una variación de intensidad en el brillo del foco. Y va variando. Ahí se viera mucho más rápido, mucho más brillante. Y aquí apagué. Entonces podría decir que mi termostato está cumpliendo con su función y está entregándome más corriente según vaya avanzando su posición. Esta es una perilla. Ahora vamos a probar otra perilla. En este caso estaría probando el buen funcionamiento de una hornilla. Voy a comprobar el buen funcionamiento de la otra hornilla. Fíjense, también enciende. Hay una variación de intensidad. Y aquí tenemos. No sé si alcanza a observar. Aquí voy a apagar aquí para que puedan observar. Está apagado. Aquí encendí. Voy a cambiar la intensidad. Varía un poco. Aquí varía un poco. Y apago. En este caso, con esto comprobé que mis dos hornillas están bien. Pero igual voy a hacer unas pruebas para que ustedes aprendan. En este caso, cómo hacer estas pruebas. Entonces, en primera instancia voy a desarmar mi hornilla. Voy a asumir que mi hornilla que no sé la condición de mi hornilla. Entonces aquí, fíjense, vamos a hacer una revisión rápida. Por ejemplo, tengo una terminal, dos terminales, y estas dos terminales son juntas. Y si hago una revisión y hago seguimiento de esto, por ejemplo, estos dos, vuelvo y repito, estos dos es la misma terminal. Entonces, fíjense acá, hago el seguimiento y me llega a este punto de acá. Luego hago seguimiento de la otra, que es esta hornilla que está aquí, esta parte que va para aquí. Y miren, tiene este seguimiento. Generalmente este tipo de aparatos tienen regulación para varias intensidades de calor, en este caso de la estufa, entonces por eso que tiene esta doble hornilla. Entonces, entre más caliente quiera la estufa, obviamente van a estar funcionando. Entonces vamos a comprobar el funcionamiento de las hornillas. En este caso, como les digo, tiene doble resistencia para el calor. Entonces voy a hacer la prueba y verificar que mi resistencia está en buenas condiciones. Al estar buenas, al probar en este caso con mi probador de continuidad, mi lámpara debería encenderse. Repito, al estar en buenas condiciones, las resistencias deberían encenderse. Miren, aquí enciende una, aquí enciende la otra. Y aquí tengo mis dos hornillas. Y en este caso, solo debería funcionar así. Pero como tengo una unión en común aquí, si yo uno estos dos extremos de aquí, también va a encender. Entonces, de esta manera estoy comprobando que mi hornilla está en buenas condiciones. Si yo hago esta medición o esta prueba acá y mi hornilla no encendiese, mi lámpara o mi probador de continuidad no encendiese, entonces debería de pensar que tengo mala una resistencia. Ahora, muy comúnmente se puede observar visualmente cuando una de estas resistencias está mala. Generalmente en estos extremos se suele ver de repente recalentamiento más de lo común en relación a la hornilla, y también se suele ver un poco abultado, y a veces incluso se puede ver que hay una pequeña fractura en la hornilla. Entonces ese es un indicativo de que la hornilla puede estar en malas condiciones. Entonces voy a obviarme el hecho de revisar la otra hornilla porque ya sabemos que está bien, solo me interesaba esto. Ahora le vamos a dar vueltas para poder ver cómo está constituida internamente. Aquí saqué mis hornillas. Una vez que ya he verificado que mis hornillas están en buenas condiciones, entonces obviamente puedo verificar el resto de componentes. Fíjense aquí por este lado aquí puedo verificar la conexión. Es una conexión poco segura por la forma que tiene, aparte que está expuesto. Entonces aquí puedo verificar, fíjense acá, tiene la alimentación que viene en mi clavija. Esta es una protección a tierra, que en este caso tengo que conectarla para evitar que al tocar la estufa y esté con de repente los pies húmedos, con las mismas manos húmedas, entonces me produzca choques eléctricos. Entonces vamos a revisar acá.
llega a estos extremos de acá. Estos son los famosos termostatos. Entonces estos termostatos tienen varias terminales que en este caso me ayudan a controlar el funcionamiento de mis resistencias. Entonces, fíjense en este punto de acá. Estas son las líneas que llegan. Entonces vamos a darle seguimiento a esta línea. Esta línea corresponde, por decirlo así, a una línea viva y esta sería la neutra. Entonces ambas tienen que llegar, obviamente, a ambos lados. Vamos a verificar acá. En este caso esta es la común. Esta de aquí. Voy a verificar la común. Esta es la común. Y este punto aquí está solo también. Llega a la misma posición. La común llega a la misma posición. Ahora vamos a verificar, por ejemplo, la hornilla más grande. Llega a esta posición. Voy a verificar aquí también si la hornilla más grande llega a la misma posición. Y efectivamente llega a la misma posición. Entonces, por ejemplo, repito, tengo mis neutros en este punto. Tengo la hornilla más grande en este punto. Voy a verificar la hornilla más pequeña. Está en este punto. Y efectivamente también llega a este punto. De tal manera, lo que quiero llegar a concluir es que la configuración de este termostato es igual a la configuración de este termostato. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba también con el termostato. Este tipo de termostato es bastante robusto, entonces suele fallar poco. Vamos a verificar cada una de las terminales a ver si hay continuidad. En este caso, si hay continuidad quiere decir dos cosas. Que en este caso o hay continuidad internamente entre los contactos o estoy midiendo la resistencia de mi hornilla. Vamos a encontrar un punto de desconexión y aquí hay desconexión. Entonces hay un punto de desconexión aquí que no enciende. Entonces voy a ajustar mi termostato para verificar si realmente funciona. Bien. En este caso tiene 3 posiciones y en la cuarta posición debo volver a apagar. Ahí está, volví a apagar. Lo mismo puedo hacer aquí, verificar si enciende. Eso me indica que están las resistencias vinculadas. Lo conecto acá, resistencias vinculadas. Y en este caso aquí no funciona, que en este caso es la parte del termostato que ayuda a encender la resistencia. Aquí, vuelvo y repito, y aquí está. Vuelvo a apagar. Entonces, esa es una forma de revisar la estufa. Entonces, vuelvo y repito, tengo mi hornilla que está constituida por resistencia, tengo mi otra hornilla que está constituida por resistencia y tenemos termostato. Ahora, si tuviésemos tester, vamos a hacer una pequeña medición para que ustedes miren acá. Espero se alcance a ver. Vamos a poner en la posición de ohmio. Vamos a verificar en este caso cuánta resistencia tiene ¿cuál es el valor de la resistencia de la hornilla? En este caso vamos a verificar la primera. Vamos a ver. Tiene 23 ohmios. Y la siguiente resistencia tiene 28 ohmios. Si mido la resistencia entre las dos resistencias, tiene que ser obviamente mayor, el doble. Tiene en este caso 51. Esta es otra forma de verificar el valor de mi resistencia, ya específicamente. Entonces, con esta medición que estamos haciendo, estamos comprobando o verificando el valor de la resistencia. Cuando una de las hornillas está abierta, el valor va a ser abierto. No voy a tener ninguna medición. Y muy difícilmente voy a tener mediciones más bajas que esa. Generalmente, según la experiencia de revisión que he tenido yo, he encontrado la resistencia más pequeña o de valor más pequeño que he encontrado de 2 ohmios. En este caso, esta tiene 23 ohmios. Entonces, esta es la otra forma de revisión de las hornillas. Entonces, ya con esta revisión, una vez que hemos verificado esto, entonces ya no queda más que hacer algunas otras valoraciones con respecto. Por ejemplo, este cable que tenemos aquí de la clavija es un cable con aislante de uso general, por decirlo así. Ahora, estos tipos de aislantes ya tienen unas características diferentes. En este caso tienen características de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que estos aislantes me permiten trabajar con mayores temperaturas. 100 grados centígrados, 200, 300 grados centígrados, ya que en esta zona aquí se produce bastante calor. Entonces, eso quiere decir que el conductor, en el caso de que esto se me dañe, que es muy común, por ejemplo, este ya tiene algunas mordidas de ratón, de repente cuando está cocinando cae residuos de comida, entonces viene el ratón y empieza a morder. Aquí se miran las mordidas. Entonces, por los momentos no hay tanto riesgo.
tal vez no está tan descubierto, pero si esto está totalmente descubierto, esto puedo pegar sobre la lata y puede provocar choques eléctricos. Entonces, cuando pasa esto y nos toca cambiar el alambre, idealmente tenemos que poner la misma característica del aislante. No vamos a poner un aislante que sea de uso general o de uso común, porque entonces cuando nuestra estufa esté funcionando, entonces se va a derretir. Entonces estas son las observaciones que puedo hacer con la estufa y espero ustedes puedan seguir trabajando y revisando este tipo de aparatos.